Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Esther, el capítulo número 2. Esther, capítulo número 2, y juntos podamos leer la poderosa palabra del Señor en medio de este tiempo. Que el Señor traiga hoy preciosa dirección a nuestras vidas y a nuestros corazones. Esther, capítulo número 2. Dice la palabra del Señor: versículos del 5 en adelante. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Padre, pedimos hoy que nos ayudes. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pedimos que tú, Señor, obres de una forma preciosa en medio de este tiempo. Creemos en lo que harás y nos disponemos de una forma preciosa para que, Señor, tú hoy hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia que estamos llevando, la historia de Esther, tiene varias connotaciones bien interesantes que es importante que juntos podamos tomar en cuenta. Pero hay una parte en esta historia, a veces nosotros pensamos que muchas veces los propósitos de Dios tienen diferentes formas de desarrollarse. Hay personas que son llamadas y voluntariamente van y en medio de ese ir encuentran el propósito de Dios. Hay otros que, como en el caso de Esther, son tomados, son llevados para cumplir el propósito de Dios, pero ese tomar y ese llevar muchas veces no se ve como la mano de Dios, sino muchas veces se ve como el propósito de alguien que tiene poder para tomar y para llevar. La vida de Esther es una vida que se desarrolla en un contexto donde hay un rey que está dando una orden. Y la orden que da el rey, no el rey que en estos momentos es quien tienen sus sirvientes o sus siervos una idea, y el rey Asuero es el que da esta orden para que sea cumplida, y es traer las doncellas, las vírgenes
¿sí? De todo lugar del reino que sean de buen parecer, traerlas a él porque él va a escoger su nueva reina en reemplazo de la reina que lo ha rechazado y lo ha hecho quedar mal, que es la reina Basti. Entonces, él da una orden y la orden que da a sus siervos es tomar, no es elección de las personas el hacerlo o no hacerlo. Recordemos que en el marco de entender a un reino actúa muy diferente a cómo se actúa hoy en día en el marco de las democracias. Los reyes dan decretos y esos son de cumplimiento y sus siervos van y lo hacen cumplir de una vez, ¿sí? No pasa por, ay, sí, ¿será que puede? ¿Será que no puede? ¿Será que usted lo puede? No, es algo que se debe cumplir. Hay órdenes precisas. Y dentro de eso, pues el rey está dando una orden para que sea cumplida y esa orden tiene que ver con tomar o conllevar, ¿sí? Un verbo que aparece mucho a lo largo de este capítulo 2 y que tiene connotaciones bien interesantes. El verbo que quiero que hoy juntos podamos mirar es el verbo lakaj. Lakaj, L-A-C-A-J, Lakaj, ¿sí? L-A-C-A-J, Lakaj. Lo encontramos exactamente en el capítulo 2, en algunos versículos que quiero tomar, pero de forma particular el versículo 7 y el 8. En el 8, en la parte final, dice, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Entonces aquí vemos la utilización de este lakaj. Lakaj es un verbo que significa tomar, recibir, llevar. Aparece varias veces dentro de este contexto. También significa aceptar, acercar, adquirir, apoderarse, arrebatar, atraer, eh, tomar, cazar, comprar, ¿sí? Endulzar, envolver, esparcir, tiene varios significados, pero la Reina Valera en varios momentos lo traduce como llevar, lo traduce incluso con la connotación de adoptar en el verso 7 también, y todo se enmarca en un proceso bien interesante que nos habla sobre tomar y sobre llevar, ¿sí? Entonces el rey ha dado una orden de tomar vírgenes que existan en su reino, traerlas, prepararlas en el palacio y presentarlas para que él pueda tomar una decisión. Y entonces acá vemos una connotación bien interesante dentro de este desarrollo y es cuál, que Esther va a ir a cumplir el propósito, ella lo va descubriendo a medida que se va desarrollando, pero no es un propósito que inicialmente ella se ha propuesto eso y voluntariamente ya ha dicho, ay sí, yo quiero hacerlo, ¿sí? Y esta parte es bien interesante y quiero pedirle que no se distraiga y me preste atención para que podamos entender esta porción de la palabra. Mira que Esther tiene mucho también que ver con la forma en la que José, uno de los hijos de Jacob, posteriormente Israel, también es llevado a cumplir el propósito. Porque Esther no escoge el ir de forma voluntaria. A Esther no se lo están proponiendo, no le están diciendo, ¿te gustaría entrar en este proceso de selección? A Esther no le están preguntando si quiere ser parte de eso. Solo la identifican por los estándares que ha puesto el rey y como los cumple,
la toman, la llevan para presentarla ante Hegai, que es el guarda de las mujeres, y entonces que empiece a hacer todo el proceso, porque para los que han sido enviados, ella es una buena candidata, porque cumple las especificaciones. Dice en el verso 2, le dijeron los criados al rey, sus cortesanos son los que proponen, dice, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esta propuesta agradó a los ojos del rey Asuero, y él entonces envía a sus siervos para que lo hagan así. Entonces, aquí es interesante ver que se está dando un desarrollo de un lakaj, una orden para tomar, para llevar, ¿sí? Y entonces Esther está siendo en todo el proceso tomada para ir y formar parte de este proceso. Y esto, digamos que de una u otra forma, no es algo fácil, no es algo fácil de entender, porque aquí vemos que Esther no está yendo de forma voluntaria, sino pareciera que está siendo coaccionada por la orden que está dando el rey Asuero. Y uno pensaría, ¿cómo en medio de ese aspecto se puede ver un propósito de Dios? ¿Cómo en medio de la orden que está dando un rey pagano podríamos encontrar y ver un propósito de Dios? ¿Cómo esta situación tal vez es una situación injusta? ¿Sí? Porque ella no está siendo tomada bajo su propia decisión, sino tomada porque hay un rey que está accediendo a la propuesta de sus cortesanos para tener una nueva reina que va a colocar en una posición de influencia, que va a colocar en un propósito, y que Dios sí conoce lo que va a pasar más adelante, y en su infinito amor, favor, misericordia y en todo permite que pasen esta situación. José, el hijo de, de Jacob, ha tenido unos sueños, a diferencia de pronto de Esther. Esther de una otra forma es tomada y es llevada a cumplir el propósito, pero nadie jamás se ha sentado a decirle, no, es que Dios tiene un propósito en esto. Ella está inmersa en algo que va descubriendo a medida que se va desarrollando, porque ve que pasan cosas sobrenaturales, ve que haya gracia ante Hegai, el jefe de los eunucos, en la persona que está a cargo, que cuando la ve en ella, aunque no tiene en el primer encuentro que tiene con Hegai, Esther no ha pasado por el proceso para de que le pongan vestidos, de que empiece todo el proceso de preparación, pero aún sin haber pasado por eso, ella empieza a hallar gracia ante él, y él empieza a preocuparse porque ella tenga todas las cosas que necesita, y él le empieza a ver como una candidata muy posible a que el rey le escoja. Y ahí Esther empieza tal vez a ver que hay algo sobrenatural que está pasando en su historia, pero en un primer instante no, porque ella es tomada, y ese tomar no es que van y le preguntan si desea o no hacerlo, sino le dicen, esta es la orden del rey, usted tiene que venir con nosotros. No, pero es que no, si Esther no va, el castigo es la muerte. Entonces, de una u otra forma, Esther está siendo también coaccionada en sus decisiones por un lacaj que ha dado el rey Asuero, al escuchar la voz de sus cortesanos, que les envía a tomar
a las vírgenes para traerlas a su residencia, la residencia de las mujeres, y hacer un proceso donde van a presentarse delante de él y él va a poder escoger. Y uno pensaría, y ahí que en eso, que cómo el Señor permite esas cosas para que ocurra y se dé su propósito. Y es que aquí hay algo que podemos encontrar en este lacaje, en esta orden que está dando para tomar el rey bajo lo que está bajo su control y bajo su dominio, porque él tiene personas y en esa época y en todo reinado, el que es rey tiene la potestad de poder determinar lo que pasa en sus dominios. Pero aquí también vemos algo, y es también, pudiéramos decir que una poderosa ironía, ¿sí? El rey Asuero está pensando en tomar en un lacac para satisfacer su vida. ¿Sí? Él está pensando en tomar una mujer, ¿sí? Digámoslo, por placer, ¿sí? Porque va a ser su reina, va a ser su esposa, y está pensando en tomarlo de esa manera. Pero hay algo que el rey, a medida que va desarrollándose esta historia, va a entender, y es que su lacac de tomar de forma humana, su lacac de elección humana, en realidad no ha sido él, sino es Dios el que está permitiendo esto, pero que es él el que está tomando el control para el propósito de él. Quiero repetírselo para que usted lo pueda tener claro. El rey Asuero está teniendo un lacac de tomar, porque él es el soberano, tomar que vírgenes para que pasen por un proceso, las presenten y él escoger la que para él sea más agradable en cuanto al placer de que él es el rey. Pero Asuero va a tener que también entender que no es él como soberano que está haciendo eso, Dios le está permitiendo hacer eso, pero el que realmente va a tener el control de toda la situación y va a cumplir su propósito es el Señor, porque Él tiene su lacac también en esta situación. Y mire cómo eso es lo que empieza a pasar en esta historia. Hay un lacac que es el deseo del rey, pero hay un lacac mayor que es el, el que viene de parte de Dios, porque hay un propósito. Esther es tomada, y ese tomar lo entendemos en el concepto de prácticamente, entre comillas, también a la fuerza, porque a Esther no le preguntan si quiere o no ser parte. La ven, cumple los requerimientos, la toman, vamos, y la llevan. Y Esther, en medio de eso, a medida que va avanzando el proceso, va descubriendo que ha sido tomada no por un propósito del rey, sino por un propósito que Dios tiene para preservar la vida de todas las personas que pertenecen a la nación de Israel, que más adelante el Señor sí sabe lo que va a pasar. Y entonces desde aquí empieza a preparar. A José el Señor también lo toma de entre sus hermanos, permite que sus hermanos lo vendan. José experimenta muchas cosas también en ese tomar, en ese ser llevado a Egipto, a una tierra extraña, pero José, a medida que va pasando su vida y al final entiende que Dios lo permite, porque él también hace esa reflexión. Llega un momento en el que cuando él se encuentra con sus hermanos, él reflexiona y dice: hermanos, lo que ustedes hicieron era parte de un propósito de Dios, porque el Señor necesitaba traerme de allá y ponerme acá para que aquí yo fuera formado y pudiera preparar el camino para que nuestra familia no pereciera
y terminara su existencia. Y aquí encontramos algo interesante del desarrollo de ese tomar, de esa soberanía también de Dios en medio de situaciones injustas. Y eso es lo que hoy quiero que usted y yo podamos por un momento pensar. A veces nosotros tenemos una concepción de que como que las cosas se le salen con facilidad de control al Señor. Aquí vemos a Esther que está aprendiendo sobre la providencia del Señor a medida que es llevada, que pasa por un lacaj para ir a satisfacer el propósito de un rey pagano. Pero Esther va descubriendo que hay un propósito divino que es mayor, por lo cual ella, llena de gracia, de la gracia del Señor, empieza a sobresalir en medio de todo este mare magnum de personas, de situaciones que se están enfrentando. ¿Cuántas veces nosotros, a veces nos han costado entender ciertos propósitos y ciertas cosas que Dios quiere hacer? A veces nosotros pensamos que aún en las cosas injustas ahí no podremos ver la mano del Señor. Y esta historia confronta esa forma también de pensar, tal vez que podamos tener. Alguien afirmaba: bendita la aflicción, porque en la aflicción pude abrazar el propósito de Dios que mientras las cosas iban bien, no lo entendí. Bendita la tormenta, porque me permitió entender que hay un límite para el hacer como humano, y me permitió entender y ver que cuando terminan mis ideas, cuando mis planes no funcionan, cuando lo que he confiado que sé no tiene salida, entra el factor divino y lo cambia y lo transforma todo. No sé si usted y yo hemos vivido situaciones así, que hemos sido tal vez llevados, aún tal vez empujados a la fuerza, tal vez aún de forma injusta se nos ha tratado. Y pensamos que tal vez ahí no hay algo de parte del Señor, que tal vez el Señor nos ha abandonado. Pero hoy estoy aquí para recordarte y recordarme que hay un lacaj de Dios también. Podemos ser tomados, podemos ser llevados en medio de situaciones que no son justas. Porque si le preguntamos a Esther si ella quiere pasar por eso, no. Pero el Señor permite eso. Y Esther también tiene un corazón precioso, y es que se dispone a pasar por eso. Y a medida que va pasando por esa situación, que no es fácil para una mujer, pero ahí está el propósito de Dios. Y el propósito de Dios usa a Esther y la provisiona de lo que necesita aún para pasar por esa situación. Y eso es precioso. Porque el Señor no solo nos pasa en medio de la dificultad, el Señor no solo permite algo injusto con José, que lo vendan como esclavo, que vaya como esclavo a una tierra ajena, sino allí tiene el favor de Dios. Él llega como un esclavo cualquiera y en la casa de Potifar termina siendo el que está al mando. Él va a la cárcel como un reo cualquiera, pero allí en la gracia del Señor en él lo lleva a otra vez a un lugar de privilegio. A veces nosotros pensamos que en la adversidad hemos sido abandonados,
que en la adversidad no está la presencia del Señor, que aparentemente nos hemos quedado solos, pero hay una providencia en este texto que nos enseña que el Señor, aunque aparentemente pareciera que nos ha olvidado, no ha sido así, porque sigue respaldando nuestras vidas, porque sigue llenándonos de gracia, porque sigue llenándonos de su bendición, porque pone en nosotros gracia para con otras personas. Dios está dirigiendo los eventos que pasan. Lo que acontece está siendo dirigido por el Señor. Él no ha perdido el control. Sí, vivimos y enfrentamos situaciones que decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esta situación? Pareciera, Señor, que me has abandonado. Pero no es así. Tal vez porque nos hemos centrado mucho en nosotros, aún nuestra oración en nosotros, nos hemos olvidado de decirle, Señor, muéstrame, ¿qué es lo que quieres enseñarme? El salmista escribe algo que es fuerte. Dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Salmo 66. Y no es un pensamiento y una reflexión fácil de tomar. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el agua y por el fuego y por el agua. Y ahí cierra con esperanza, dice, y nos sacaste a abundancia. ¿Y nos sacaste aquí? A abundancia. Tal vez venga un lacac para ti, producto de una orden de una persona humana. Pero no podemos olvidar que hay un lacac superior, que hemos sido nosotros tomados por el Señor. Esther ha sido tomada por Dios para cumplir y satisfacer el propósito de Dios. El rey Asuero está pensando que está tomando vírgenes para satisfacer su propósito como rey. Pero hay algo mayor, y es que Esther no ha sido tomada solo para satisfacer el propósito del rey, sino para satisfacer el propósito de Dios. Tú y yo hemos sido tomados. El Señor ha enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, nos ha redimido para que le satisfagamos a Él, al Señor. Hemos sido tomados, llamados a la redención. Hoy es la oportunidad de reafirmar el propósito, el llamado de Dios para nuestras vidas y recordar que el Señor nos ha tomado. El Señor nos está llevando. Tal vez no entendemos hoy completamente lo que pasó, pero si tú miras desde donde estás atrás, miras, hay un propósito. Hay un propósito por el cual muchas veces se ha permitido el Señor en su potestad, nos ha permitido, como lo habla el Salmo 66, nos ha metido, nos ha ensayado como se afina la plata, nos ha permitido meternos en la red, pero no importa dónde hayamos estado, lo importante es entender lo que Esther entiende,
lo que José al final entiende y algo que tú y yo tenemos que entender, y es que aunque pasemos por esas situaciones, la gracia y el favor del Señor va a estar ahí porque estamos en su plan y estamos en su propósito. Quiero invitarle para que usted ore al Señor. Oremos juntos al Señor. Y le digamos, Señor, permíteme entender lo que está pasando, aprender qué es lo que quieres hacer. Muchas veces no resistimos. Muchas veces decimos, no, esto no es, pero porque tenemos una forma muy pequeña, muy corta, tal vez de ver el propósito de Dios. Pero hoy el Señor nos permite entender a plenitud el propósito. Lo que Él quiere hacer, que nos quiere enseñar. Tal vez quiera corregirnos. Tal vez el Señor, a través de las situaciones que permite, que aún son injustas, quiere trabajar en nosotros correcciones. Quiere que tengamos cuidado para cosas que vengan adelante. Quiere que aprendamos. Pero hoy con un corazón sincero, digámosle, Señor, yo quiero estar dispuesto. Yo no quiero generar barreras ni reclamos hacia ti. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Sino decirte, Señor, ayúdame a entender. ¿Qué me quieres enseñar? Tome un momento y dile, Señor, yo quiero aprender. Tal vez las cosas que Dios permite son llamados de atención porque nos hemos confiado en hacer las cosas, no las estamos haciendo de la forma de vida. Y Dios quiere tomar nuestra vida, hacer ese lacaj, llevarnos, pero muchas veces no siempre lo hace como nosotros esperamos, sino a veces utiliza las situaciones que nos rodean. Aún puede usar autoridades, tal vez puede usar a los que menos pensamos, pero no podemos olvidar que el Señor no nos va a dejar. No olvides que el Señor no te ha dejado, no te dejará, ni te desamparará. El Señor estará ahí, pondrá gracia en tu vida para con las personas que necesitas tener gracia. Y te sacará en abundancia, me sacará en abundancia y bendición. Padre, aquí estoy. Señor, ayúdanos, ayúdame a entender tus planes. Señor, tal vez muchas veces nos empujas con situaciones porque has golpeado nuestra puerta y no hemos respondido a tu llamado. Y permites situaciones difíciles para que despertemos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, por favor. Señor, ayúdanos a entender que la prueba, la situación que permites no es porque no nos ames, sino porque tal vez nos has hablado y no hemos hecho caso a tu voz. Porque tal vez necesitamos ser pasados por el fuego para ser perfeccionados. Señor, llevaste a Esther en un propósito, pero tu gracia nunca le faltó, siempre estuvo ahí. Y ella fue entendiéndolo. Permítenos a nosotros también entenderlo, que no nos has abandonado. Ya has estado ahí, ya estás aquí. Que los sueños que has puesto en nosotros, las unciones que has puesto en nosotros, lo has hecho con una gracia, con un propósito, que debemos disponernos a servir a tu plan. Señor, que se rompa en nosotros todo aquello que nos esté impidiendo, Señor, pensamientos de culpabilidad,
pensamientos de depresión que no están permitiendo que entendamos tu plan y tu propósito sean quitados de nosotros. Señor, pensamientos de desesperación, pensamientos de frustración, en el nombre de Jesús los echamos fuera, los llevamos cautivos a la cruz de Cristo. Pensa todo aquello que venga a nosotros y que esté entorpeciendo el que entendamos tu propósito, lo echamos fuera. Señor, resistimos eso. Y te pedimos, Señor, que nos permitas entender el plan y propósito que tienes. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque hoy recordamos que aunque seamos llevados, aunque seamos tomados, tu gracia estará ahí con nosotros. No nos abandonas. Aunque no te veamos y no te sintamos, no nos has abandonado. Porque nos has mirado con gracia y nos has escogido. Somos tuyos. Servimos a un propósito mayor. Y ese es tu plan y propósito para nosotros. Descansamos en ti, en tu promesa y en tu esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.